Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo y también amigos. Dios los bendiga. Bienvenidos a este su programa, Mensaje de Amor para Salvación. Y también, hermanos, a este su programa y conoceréis la verdad. A su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Y a este su programa y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Quiero invitar a mis hermanos y amigos a sintonizar, como también a compartir, hermanos, esta transmisión en vivo, para que más hermanos y hermanas en Cristo en diferentes partes, no solo de nuestro país, sino también del mundo, puedan escuchar. Estoy tomándome los primeros minutos para compartir invitaciones a nuestros amigos aquí en el enlace. Espero, hermanos, que me tengan un poquito de paciencia, solamente seré breve. Unos segundos nada más en lo que invitamos a más personas. Todos aquellos quienes están añadiendo, bienvenidos. Todos aquellos quienes a través de las diferentes redes sociales escucharán, bienvenidos. Quiero por ahí saludar de manera muy especial a mi familia por allá en Arkansas. He sabido que varios de mis primos y también algunos sobrinos han estado escuchando. Dios los bendiga grandemente, me llena de alegría el corazón. Me llena de alegría el poder saber que están sintonizando, el poder saber que están escuchando mis parientes en la carne también. Bienvenidos todos. Vamos, hermanos, a iniciar con una oración. Nuestro Dios y Padre eterno, creador de cielos, tierra y mar y todo cuanto en ellos hay, tú, Padre, que nos has amado con amor eterno, dador de la vida y de la dádiva de tu Hijo Jesús, a tu nombre, Señor, sea la honra y la gloria, ahora y siempre. Padre omnipotente, gracias porque en este día nos has concedido el privilegio de estar vivos y la oportunidad y la bendición también, Señor, de escudriñar tu palabra en este día. Padre, que tu palabra haya cabida en nuestra mente, en nuestro corazón, que, Señor, tú transformes por medio de tu palabra nuestro entendimiento y también, Señor, nos ayudes en la obediencia para que también nuestra conducta, Padre, sea diferente, sea agradable a ti, Padre Santo. Queremos suplicarte por mensaje de amor para salvación, por toda la familia, Padre, que conformamos, todos los predicadores quienes estamos aquí, Señor, ministrando tu palabra a lo largo del día, por los directivos, por nuestro hermano Daniel, que hace un trabajo excelente en las redes sociales, de manera, Señor, impresionante. Bendícelo a él, bendícelo a su hijo, Señor, quien está también involucrado en esa tarea en las redes sociales, para que tu palabra, Señor, llegue a más y más gente. Bendice a todos aquellos quienes nos sintonizan desde diferentes países de habla hispana. Bendice, Señor, aquellos países donde no se habla español, pero aún hay hermanos y amigos quienes nos sintonizan, Padre. Bendícelos a ellos también, te lo rogamos. Rogamos también, Padre, por tu palabra que será expuesta en este momento. Que no hable yo, que tú hables, Señor, por medio de tu siervo. Que bendigas a cada uno de los que habremos de recibir tu palabra y que seamos receptivos. Danos amor por la verdad. Y danos, Señor, humildad y mansedumbre al estudiar, al exponer la palabra. En nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús es que oramos. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos y amigos. Bienvenidos todos nuevamente a esta su estación de Radio Amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Y bienvenidos, hermanos y amigos, también a este su programa y conoceréis la verdad. Tenemos a nuestra hermana Bonnie Romero, bienvenida, hermana, a Tabito del Valle, a Monserrat Arturo Mascorro Rangel, todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos inicio, hermanos, a nuestra clase. Es, hermanos, el curso sobre la iglesia verdadera, la lección número 4, o mejor dicho, la lección número 3, porque una lección se dividió en dos clases. Entonces, la lección, hermanos, es la iglesia de Cristo, lo que es y lo que no es. ¿Qué sí es la iglesia de Cristo y qué no es la iglesia de Cristo?
La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ha sido muy mal representada por aquellos que ignoran su verdadera identidad. Muchos tienen un concepto erróneo de lo que es la iglesia, por lo que este sencillo estudio borrará los groseros y malos entendimientos en conexión con la iglesia que describe el Nuevo Testamento. En primer lugar, hermanos, entrando en materia, en primer lugar, la iglesia de Cristo no es el edificio material. Muchas personas, hermanos, tienen por hábito, tienen por costumbre pasar enfrente de una plaza, de un kiosco, y por allá al fondo se ve lo que se conoce como una parroquia o como una capilla, y las personas se persignan, se santiguan, creyendo, hermanos, que ahí está el templo de Dios, creyendo que en ese lugar habita Dios. Bueno, hermanos, la iglesia no es el edificio material. De hecho, hermanos, muchas personas quienes vienen del catolicismo llegan a la iglesia del Señor y cuando les preguntan ¿a dónde vas?, acostumbran decir voy a la iglesia. Bueno, hermanos, no es correcto decir voy a la iglesia. Nosotros, las personas, somos la iglesia. En todo caso, deberíamos decir vamos con la iglesia. Vamos a reunirnos como iglesia. Vamos, la iglesia, a adorar a Dios. Pero nosotros, hermanos, no vamos a la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice ahí, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjese bien, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Vosotros se refiere a personas. Nosotros somos piedras vivas que conformamos el templo de Dios. Somos una casa no física, sino una casa espiritual. ¿Se fija usted? Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, dice ahí, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros, las personas, quienes ya hemos sido salvos y añadidos por Dios a su iglesia, al grupo de los salvos, al cuerpo de los salvos, nosotros somos la iglesia. Por lo que no es apropiado, no es correcto pensar que el edificio material sea la iglesia. No es correcto ni es apropiado pensar que en el edificio material, el edificio físico donde la iglesia se reúne, sea el templo de Dios, en ninguna manera. Como tampoco es correcto decir, voy a la iglesia. Nosotros vamos con la iglesia o vamos a reunirnos como iglesia que somos para adorar a Dios en un lugar físico, ya sea debajo de un árbol, debajo de una carpa o una pared con cuatro paredes con un techo, sea un edificio pequeño, sea un edificio grande, sea una casa alquilada, prestada, exclusiva. Para eso, como iglesia nos reunimos en un lugar para invocar el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador. La iglesia, hermanos, es la casa de Dios. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 13 y versículo 15, la palabra de Dios dice así: Pablo escribiendo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjese, una vez más, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia, hermanos, no es el edificio material. Nosotros, las personas, somos casa espiritual, somos piedras vivas, somos sacerdocio santo. Nosotros, las personas, los que ya hemos sido salvos, somos la casa de Dios, somos también columna, es decir, los que sostenemos la verdad, y el baluarte, es decir, desde donde se defiende la verdad, desde nuestro corazón se defiende la verdad.
como dice Judas 3, ¿verdad? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y lo hacemos, hermanos, no con un espíritu contencioso, no con arrogancia, no con soberbia, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. 2 Timoteo 2, versículos del 22 en delante hasta el final del capítulo. Entonces, hermanos, amigos que nos escuchan, la iglesia queda bien demostrado que no es el edificio material. La iglesia, hermanos, son los salvos. Hechos capítulo 2, versículo 41, usted recordará en el primer Pentecostés, después de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, viene el Espíritu Santo de una manera estruendosa, con un viento recio y en forma como de lenguas de fuego, asentándose sobre cada uno de los 12 apóstoles, incluido ya el sucesor de Judas, Matías, y comienzan a hablar en diferentes lenguas. Luego las gentes ahí comienzan a burlarse, mientras uno están atónitos o maravillados, diciéndose, ¿qué querrá decir esto? Al escucharles que les hablaban cada uno en su propia lengua en la que había nacido, también encontramos que otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro se puso en pie con los 11 y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y comienza a anunciar, hermanos, después, cómo es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Ya en el versículo 36, la conclusión del sermón de Pedro. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Todo lo que ha venido diciendo desde el versículo 14, cuando se pone de pie, hasta el versículo 36, aquí se resume en el versículo 36. Hablando de Cristo muerto, sepultado y resucitado y ascendido y a la diestra del Padre, y que ha enviado el Espíritu Santo, y todo ese estruendo y esas lenguas que ellos ven y que ellos escuchan, les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Luego estos hombres comprenden que verdaderamente son asesinos del Señor Jesús, que verdaderamente sus pecados, como los nuestros, clavaron a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que no fueron aquellos quienes gritaban, fuera con este y suéltanos a Barrabás, no eran aquellos que clamaban a grandes voces, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, crucifícale, crucifícale. No, nosotros, nuestros pecados. Y entonces preguntaron, ya compungidos de corazón, varones hermanos, ¿qué haremos? A lo que Pedro les contestó, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41, ahora sí. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, ¿a dónde fueron añadidos? Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Es cierto, la Reina Valera lo traduce diferente. La Reina Valera, revisión de 1960, se lee, los que habían de ser salvos. Sin embargo, hermanos, en el texto original, en el griego koiné, el tiempo del verbo es presente. Los que iban siendo salvos. Cuando una persona es salva, y es salva, según Hechos 2:38 se nos acaba de decir, cuando la persona que ha oído el Evangelio y ha creído y ha confesado a Jesús como Señor, se arrepiente y es bautizado. Marcos 16, 15 al 16, así es la gran comisión. Jesús les dijo a sus apóstoles, id y predicad el Evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, amados hermanos y amigos, la iglesia, hermanos, son los salvos que hemos sido añadidos a ella, justo después de ser bautizados para perdón de pecados. Cuando somos bautizados, Romanos 6:6, somos crucificados juntamente con Él. Romanos 6:3, 4 y 5, somos sepultados en semejanza de su muerte. Y Romanos 6:4 y 5, somos resucitados en semejanza de su resurrección. Eso es el Evangelio y esa es la obediencia al Evangelio. Entonces, cuando la persona cree en el Evangelio y la persona obedece al Evangelio, esa persona es salva. Y entonces esa persona es añadida por Dios a su iglesia, que no es un edificio material, sino que somos una casa espiritual, sino que somos nosotros el templo espiritual de Dios. Cristo, hermanos, es el Salvador de su cuerpo. Efesios capítulo 5 y versículo 23. Las casadas estén sujetas, dice ahí, a sus maridos. Vamos a leerlo. ¿Tiene su Biblia ahí en su mano? Por favor, acompáñeme en Efesios, la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 23. Los salvos, hermanos, son la iglesia. No hay salvos fuera de la iglesia. No se deje engañar cuando alguien le diga que el que salva es Jesús y que la iglesia no importa. Sí, el Salvador es Jesús. Sí, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí, Juan 14:6, y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es cierto, pero también es cierto, como en Efesios 5:23 leemos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, fíjese bien, es cabeza de la, singular, la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Fíjese cómo no dice este texto. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de las iglesias, las cuales son su cuerpo, y Él es el Salvador de ellas. ¿Verdad que así no dice? El texto dice de manera clara, ahí en su Biblia, léalo por favor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, hermanos, es única. Y si la iglesia es la gente y Cristo es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia, entonces Cristo es el Salvador de su iglesia. Los salvos son la iglesia, y no hay salvos fuera de la iglesia, porque aunque Cristo es el Salvador, Cristo no salva fuera de su iglesia. Y si alguno de nuestros radioescuchas, alguno de aquellos quienes nos sintonizan, alguno de aquellos que nos ve después, quiere que hablemos más acerca de esto y quiere citar algunos pasajes que aparentemente contradicen esta enseñanza, yo le aseguro que con un estudio más profundo de esos mismos versículos, usted llegará a la conclusión de que Cristo salva únicamente a su cuerpo, que es la iglesia. Solamente es fácil. Hay que quitar de nuestra mente todo prejuicio, hay que quitar de nuestra mente toda enseñanza previa e ir directamente a la Biblia. Y no tratar de enseñar a la Biblia, sino dejar que la Biblia le enseñe a usted y que la Biblia me enseñe a mí. Que la Biblia nos enseñe a nosotros y no ser nosotros los que querramos enseñar a la Biblia. Dice Santiago 1:19, ¿se acuerda usted? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y ahí menciona también que tenemos que recibir con mansedumbre, es decir, con disposición de someternos a la voluntad de Dios, la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. El puede no está en tela de juicio. Lo que está en tela de juicio es si nosotros habremos de ser mansos al momento de escuchar la palabra de Dios, si nosotros nos habremos de someter a lo que la Biblia dice,
o trataremos de someter a la palabra de Dios, a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos, a lo que hemos oído, a lo que nos han enseñado, a la doctrina que practicamos. La iglesia, hermanos, es única. Y es única, pues así lo prometió el Señor en Mateo capítulo 16 y versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre esta confesión que tú has hecho, Pedro, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta verdad edificaré. ¿Cuántas dice ahí? Mi. A modo singular. Una sola. Es única. Edificaré mi iglesia. Perdón. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ojo, no dice contra ellas, contra ella. La iglesia es de naturaleza singular. Las implicaciones, hermanos, son que Cristo no va a salvar una casa material. Cristo no va a salvar a una iglesia física. La salvación es espiritual. Mire, vamos al libro de Hechos. En el libro de los Hechos, si usted tiene ahí su palabra de Dios, es decir, la Biblia, sin importar qué versión utilice, Hechos capítulo 11 y versículo 22, así enseña la palabra de Dios. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Fíjese, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia, es decir, a oídos de las personas salvadas por Jesús en su cuerpo, que es la iglesia. Este pasaje, hermanos, hace del edificio material, o de la hipótesis de que la iglesia es el edificio material, una imposibilidad. La iglesia es los que hemos sido salvados por medio del Evangelio y por medio de la obediencia al Evangelio. Entonces, hermanos, como punto número 1, la iglesia de Cristo no es el edificio material como muchos han creído por tantos años y han enseñado a sus hijos a creer así. La iglesia, hermanos, no es una organización social. La iglesia no es una organización social. La iglesia, hermanos, está compuesta de gentes salvas. Hechos 2:47, una vez más. Dice ahí, en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Hermanos, la iglesia no es una organización social. No es un lugar donde vamos a pagar por tener una membresía y vamos a ir por ahí a sentarnos en una silla, en una banca, a disfrutar del show, a disfrutar del espectáculo. No es un lugar en el cual vamos a ir llevando nuestras sabritas, llevando nuestra coca, como quien va al cine, a comer palomitas, a ver una función, al teatro. No, no es así. No estamos yendo al circo. No vamos a aplaudir. No vamos a agradar la carne. No vamos a agradar la vista. Vamos a dar honor y gloria a nuestro Padre Celestial. Vamos a dar la honra y la gloria a Jesús, nuestro Salvador. Vamos a adorar conforme a las instrucciones dadas por el Espíritu Santo, por el conducto de los apóstoles, que los cuales tenemos registrados en el Nuevo Testamento. Así que, si usted acostumbra ir a la iglesia del Señor, olvídese ya de pasar a la tienda y comprarse unas donas. Olvídese de pasar por ahí al Oxxo y comprarse un café. Olvídese ya de llevar su termo con su café y llevar sus sabritas o algo para comer a la hora del culto. No estamos en un club social. No estamos en el teatro, no estamos en el circo. Acabamos de leer 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo, dice ahí el apóstol Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. El día de ayer, el miércoles, en la Rinconada de Adjuntas, tuvimos un estudio con hermanas recién convertidas. Y analizábamos entre varios pasajes Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios que no saben que hacen mal.
Cuando vamos a la casa de Dios, hermanos, vamos con absoluta reverencia. Lo que implica, hermanos, que para empezar, llegamos temprano y llegamos bien bañados y bien vestidos. No vestidos de la manera que me agrada a mí, sino vestidos de la manera que agrada a Dios. La enfermera se distingue cuando va al hospital porque es enfermera. El beisbolista se distingue cuando va al campo. El futbolista igual. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que caracterizarnos también, tenemos que distinguirnos con nuestro modo de vestir. Tenemos que vestir como hijos de luz, como hijos del día, no como hijos de la noche ni como hijas de las tinieblas. Tenemos que cuidar, hermanos, nuestra manera de hablar y nuestra santidad. No estamos en una organización social, no estamos en ningún club, estamos en la iglesia del Señor. Entonces tenemos que ser cautelosos, tenemos que ser en extremo, hermanos, cuidadosos. Primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 6, versículos 9 al 11. Si están enviando, escucho por ahí que están llegando mensajes. No tengo la opción, hermanos, no tengo la posibilidad de ver mensajes aquí, o al menos no sé cómo hacerlo. Si pudieran enviarlos por el chat, hermanos, si pudieran enviarlos por el chat sería excelente, hermanos, para así saber yo que ustedes están enviándome mensajes a mí de manera directa, hermanos. Háganlos a través de lo que es el chat aquí, hermanos, no por Messenger, porque no podré, hermanos, no podré leer sus mensajes, no podré ver si tienen preguntas. Entonces, si me envían mensajes por Messenger, no los estoy ignorando, hermanos. Es solo que no sé cómo leerlos al mismo tiempo que estoy grabando ante ustedes. Escucho que están llegando varios mensajes. Entonces, si son preguntas, hermanos, o si son comentarios respecto a la clase, por favor, directamente al chat aquí, hermanos, que tenemos en la grabación. Voy a escribir aquí, hermanos. Si hay preguntas o comentarios por este medio. Así si los mensajes que escucho que llegan, hermanos, son porque hay preguntas aquí, se los agradecería. Creo que ya sé qué pasó. Solo tengo que darle bajar aquí hacia abajo. Ya, estoy aprendiendo, hermanos. Me disculpan, por favor. Perfecto, ya entendí. 1 Corintios 6, 9 al 11. En la primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 6, versículos del 9 al 11, estamos hablando, hermanos, de que la iglesia no es una organización social. No es como quien va al circo, o quien va al teatro, o quien va al cine y puede divertirse o entretenerse. Los predicadores, hermanos, no estamos para entretener a nadie. Es cierto que algunos estamos feos y tenemos ciertas gracias, pero no estamos, hermanos, para entretener a nadie. Estamos todos, tanto el que predica como los que están recibiendo el mensaje, el que está dirigiendo los cantos como los que están cantando acá en la banca. Desde los niños todos tenemos que estar ahí sentados en orden. 1 Corintios 14, 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. En 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No lo sabéis? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice la palabra de Dios. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermanos, una organización social está compuesta de naturaleza humana. Por lo que vemos en ella,
son gentes no espirituales, ya que ellos mismos se entregan a la corrupción y a la falta de moral. Pero en la iglesia no somos así. En la iglesia, hermanos, ni siquiera debemos comer con una persona que practica tales pecados. La palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 5, es muy clara: con el tal ni aún comáis. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3 también menciona acerca de lo mismo: y no os juntéis con él para que se avergüence, dice la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Tenemos que separarnos, hermanos, de quienes se dicen ser cristianos y no lo son, sino que su naturaleza es carnal. La iglesia, hermanos, es un cuerpo espiritual. Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, dice ahí, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, amados hermanos y amigos, podemos verlo claramente. La iglesia es un cuerpo espiritual. Y quienes son o somos miembros de la iglesia del Señor, debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Se acuerda usted lo que dice Romanos 12:1? En Romanos capítulo 12, versículo 1, apelando a las misericordias recibidas de Dios, de manera plural, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro servicio, nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, dijo Pablo, yo mismo venga a ser eliminado. Tenemos que, hermanos, disciplinarnos. Tenemos que consagrarnos a Dios, despojándonos de todo el peso del pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que nos resta por delante. En tercer lugar, hermanos, la iglesia de Cristo no es, fíjese bien, no es ninguna denominación. Ya hemos visto como punto número 1 que la iglesia de Cristo no es el edificio material. Como punto número 2, la iglesia no es una organización social. Número 3, la iglesia de Cristo no es ninguna denominación. El Señor, hermanos, nunca estableció ninguna denominación. La palabra denominación, hermanos, significa fracción o parte de algo, y es sinónimo de apostasía. En 1 Timoteo, hermanos, capítulo 4, versículo 1, la palabra de Dios dice así, y no quiero que se escandalice, ni quiero que se espante, hermanos, por el lenguaje bíblico que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir en esa carta. Fíjese bien, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando, fíjese bien qué cosa: a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, hay sana doctrina. Hay quienes escuchan lo que el Espíritu Santo ha revelado en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Y hay quienes prefieren escuchar a espíritus, a ideas engañadoras, así sean doctrinas de demonios, por diferentes razones, por diferentes motivos, con diferentes propósitos, diferentes intenciones. Una denominación, hermanos, son aquellas personas quienes han apostatado de la fe, quienes han escuchado a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y siguen escuchándolas, y defienden sus doctrinas a capa y espada. Pablo también creía su deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Hoy muchas personas creen su deber hacer muchas cosas en el nombre de Jesús, cosas que Jesús no autoriza.
cosas que Jesús no aprueba en el Nuevo Testamento, empezando por el nombre de la iglesia que llevan, continuando por la organización de la iglesia que tienen, siguiendo por la manera de adorar, por el plan que ellos tienen, han ideado, han seguido para la salvación eterna del alma. Y así pudiéramos enumerar, hermanos, muchas doctrinas de demonios que se predican el día de hoy. Cristo, hermanos, edificó su iglesia y la ganó con su propia sangre. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Siendo pues que la iglesia es única y santa, la iglesia no debe estar desunida. Cristo, hermanos, murió por su iglesia. Cristo fue crucificado por su iglesia. No debiéramos pertenecer a ninguna iglesia que no sea la iglesia de Cristo. No debiéramos pertenecer a ninguna iglesia que no fue comprada con el sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre de nuestro Señor Jesús en la cruz. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice al respecto en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, allá, hermanos, en el versículo 10. Dice así la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestros, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Acaso la iglesia pertenece a Elena G. de White? ¿Acaso la cabeza de la iglesia es la Watchtower allá en Brooklyn, Nueva York? ¿Acaso la iglesia del Señor tiene su sede en Roma? ¿Acaso fue Pedro el primer papa y dejó una sucesión papal? ¿Acaso la iglesia es de naturaleza sectaria o denominacional? En ninguna manera. Todo esto es de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. La iglesia, de la cual la Biblia está unida, y está unida nada más y nada menos que conforme al modelo de la oración de Jesús, nuestro Señor y Rey, en Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, versículos del 1 al 5, Jesús pidió al Padre que le concediera a Jesús mismo aquella misma gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuera. En los versículos 6 al 19 pidió por sus apóstolos que estaban en el mundo pero que no son del mundo, que los guardara del mal, que los santificara en su verdad, que su palabra es verdad. Y así como el Padre lo había enviado a él al mundo, así ahora él enviaba a sus apóstoles al mundo. Luego en el versículo 20, oró por usted y por mí y por todos los que hemos de creer en Jesús. Dice: y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero fíjese bien qué clase de unidad quiere Jesús, qué clase de oración Jesús le está pidiendo al Padre en nosotros. Que haya unidad en la palabra de ellos, en la palabra de los apóstoles, no en las novedades, no en los movimientos que se van actualizando. Es increíble, hermanos, cómo es que su servidor se ha sentado con algunos pastores religiosos. Y cuando hemos demostrado que hay un patrón bíblico con respecto al plan de Dios para salvar al hombre, que hay un patrón bíblico con respecto a la organización de la iglesia, que hay un patrón bíblico con respecto, hermanos, a la adoración que debe ser seguida, cosas que se pueden y cosas que no están autorizadas por la palabra de Dios, específicamente por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Cuando los pastores entienden perfectamente, hermanos, que están violando tales patrones, tal diseño de Dios para el plan de salvación, para la organización de la iglesia, para la adoración, el nombre de la iglesia, su respuesta es: bueno, sí, eso es lo que la Biblia dice, sí, eso es lo que el apóstol Pablo y los demás apóstoles enseñaron, pero eso fue en el primer siglo, hacer eso es anticuado. Nosotros tenemos que evolucionar, nosotros tenemos que cambiar, tenemos que ajustarnos. No, hermanos, escrito está:
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Escrito está también Juan 12:48, al que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por lo tanto, tiene lógica Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. ¿Quién fue lanzado al lago de fuego? Ya está viéndolo Juan como un hecho, aunque es un efecto futuro para nosotros. ¿Quién es lanzado a ese lugar? No solamente el diablo, no solamente la bestia, también el falso profeta. Es decir, los que cambian la adoración, los que cambian el plan de salvación, los que cambian la organización de la iglesia, los que creen que Cristo es el Salvador de muchas iglesias y no de su iglesia, la cual edificó y la cual es su cuerpo y de la cual está formada por salvos, por la cual se entregó. Efesios 5:23 y Efesios 5:25. La iglesia, hermanos, no es ninguna denominación. Es que en la otra denominación, no, aquella es denominación. La iglesia de Cristo, hermanos, no es de naturaleza denominacional. No tiene un hombre humano, no tiene un credo humano, no tiene una autoridad humana, no tiene un plan de salvación humana, no tiene una forma humana de adorar, sino una forma bíblica, conforme al modelo mostrado en el Nuevo Testamento. Ni siquiera en el Antiguo Testamento se considera. Cuando de el plan de salvación se trata, cuando de la manera de adorar se trata, solamente el Nuevo Pacto, solamente el Nuevo Testamento, porque así está escrito en la palabra de Dios, que seamos uno en la palabra de ellos. Bien. Bienvenidos a los que se acaban de unir. La iglesia de Cristo, hermanos, no está unida a ninguna otra. No tienen nexos denominacionales ni nexos sectarios. La iglesia de Cristo, hermanos, es única en el mundo. No se puede, por medio de votos, asociarse con otra iglesia, o mejor dicho, con alguna denominación o con alguna secta o algún grupo religioso u organización religiosa. En la iglesia, hermanos, no tomamos votos para ver a quién aceptamos en nuestra comunión y a quién no. La persona que escucha el Evangelio y que obedece el Evangelio es salva y añadida por Dios a su iglesia. Hechos 2:41, Hechos 2:47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El Señor añade cada día a la iglesia los que van siendo salvos. Yo no puedo decidir a quién acepto en la iglesia y a quién no. No es mía, no es mi iglesia. Aunque aquí en Dolores Hidalgo hay algunas personas que dicen, allá con el hermano Francisco, allá en la iglesia del hermano Francisco. No es mi iglesia. Yo no la pagué a precio de sangre. Yo no me entregué por ella. Entrego mi vida como miembro de la iglesia a mi Señor y mi Rey, a mi Salvador, que es Jesucristo. Como la esposa de Cristo, ofrendo mi vida, mis fuerzas, mi voluntad, mi mente, mis energías, mi corazón a mi Señor, a mi esposo, que es Cristo el Señor. La iglesia unida, el culto unido. Usted puede leer la Biblia desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Usted nunca va a escuchar la expresión culto unido. La unidad de la cual la Biblia habla es unidad en la palabra de los apóstoles. Mi hermano Mario José Mendieta Medina, mi hermano allá en Costa Rica, mi hermano allá en Honduras, mi hermano por allá en Rusia, mi hermano por allá en China, en Japón, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. No necesitamos estar físicamente en un mismo lugar para tener unidad. Como también
El hecho de estar juntos en un mismo lugar no implica que haya unidad. Pero eso lo podemos discutir de manera privada o de manera más personal. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 y versículo 6. Fíjese lo que la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 1 nos enseña. Dice aquí la palabra de Dios de la siguiente manera en primera de Juan 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo los probamos? Versículo 6. Nosotros, o sea los apóstoles, dice Juan, somos de Dios. El que es de Dios, el que conoce a Dios, nos oye. Es decir, pone atención a lo que nosotros enseñamos, a lo que nosotros instruimos. El que no es de Dios, dice Juan, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Alguna vez ustedes han leído al apóstol Juan, al apóstol Pedro, a Mateo, algún otro de los apóstoles como Pablo o Pedro, algún otro escritor como Lucas o Santiago, hablando acerca de tener una reunión a la cual llamaremos culto unido, sin importar qué es lo que crea aquella persona a la cual vamos a invitar al culto unido? No es lenguaje bíblico, no aparece en la palabra de Dios. Dice Juan, el que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. El Señor Jesús habló de la unidad que Él desea. El Señor Jesús habló de la unidad que Él quiere. Que todos sean uno en la palabra de ellos, en el mensaje de los apóstoles. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, amados hermanos y amigos, si no viene en la Biblia, si la Biblia no nos instruye para eso, no es lenguaje bíblico, es lenguaje de los demonios, es de espíritus engañadores, es de los apóstatas. 1 Timoteo 4:1. En 2 de Juan 8, hermanos, la palabra de Dios nos dice así, 2 de Juan, versículos del 8 en delante: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Fíjese bien, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y luego sigue diciendo ahí, hermanos: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Hermanos, solamente hay una doctrina de Cristo, predicada por sus apóstoles. El culto unido no es parte de la sana doctrina, no es parte de la sana enseñanza. La iglesia de Cristo, hermanos, número 1, no es el edificio material. La iglesia de Cristo, número 2, no es una organización social. La iglesia de Cristo, número 3, no tiene ningún nexo denominacional. Número 4, hermanos, la iglesia de Cristo no es una organización mundana. La iglesia de Cristo, hermanos, no nació en el movimiento de reforma. La iglesia de Cristo, hermanos, no nació en el movimiento de restauración. Lo leímos en 1 Timoteo 1. Algunos en la iglesia apostataron de la fe. Y después de muchas desviaciones, después de muchas perversiones, surgió la iglesia católica romana. Después de ellas, la iglesia católica se divide en iglesia ortodoxa griega y católica romana. Y después de estas dos sectas, de estas dos denominaciones que salieron de la iglesia de Cristo, finalmente viene el movimiento de reforma y el movimiento de restauración y se hacen más iglesias. O mejor dicho,
más organizaciones mundanas. Todo el mundo, hermanos, está condenado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y una vez más, vaya a su Biblia. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hebreos 11:7, hermanos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, no es intención mía, no es intención del mensaje de salvación condenar a nadie. Pero nuestra fe, hermanos, al igual que la de Noé, condena al mundo. La fe es por el oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que condena al mundo, la que condena toda organización mundana. El hombre, hermanos, establece organizaciones que se consideran como buenas. Bueno, Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Fíjese lo que la palabra de Dios, no un servidor, no mensaje de amor para salvación, lo que la palabra de Dios enseña. Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais, tiempo pasado, Romanos 16, hermanos. Romanos 16, 17 y 18 dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan el corazón de los ingenuos. La palabra ingenuo, hermanos, no quiere decir ignorante, no quiere decir torpe, no quiere decir menso, en ninguna manera. Ingenuo es confiado. Tratándose de la salvación y de la iglesia del Señor, hermanos, tenemos que ser desconfiados. Tenemos que investigar si verdaderamente es la iglesia del Señor o no lo es. Como punto número 5 y último, hermanos, a causa del tiempo, la iglesia de Cristo no es la continuación de la ley. La ley, hermanos, fue dada exclusivamente a la nación de Israel, nunca para nadie más. Permítanme, hermanos, está lloviendo y necesito cerrar la puerta, si no, no nos va a dejar estudiar. Perdónenos. Bien, la iglesia de Cristo no es la continuación de la ley. La ley fue dada exclusivamente a la nación de Israel, nunca, nunca para nadie más. Éxodo 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Pacto contigo y con Israel. Deuteronomio 4:8. ¿Y qué nación grande hay? Dice Moisés al pueblo. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Él entendió las palabras que le dio Dios en Éxodo 34, 27. El pacto es contigo y con Israel. Entonces, después de 40 años, desafía al pueblo. Díganme, ¿qué nación grande hay que tenga esta ley, estos estatutos y estos juicios? Deuteronomio 5, del 1 al 4. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y los decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Con vosotros, con Israel, con nadie más. Éxodo 31, 12, 13 y 16. Éxodo 31, 12, 13 y 16.
Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad, vosotros guardaseis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Y sigue diciendo en el 16: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Por supuesto, hasta que el pacto quedó anulado, hasta que el pacto quedó clavado en la cruz. Colosenses 2, 14 al 16. Nadie nos puede juzgar en cuanto a lunas nuevas, días de fiesta o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El sábado, hermanos, fue dado por señal a Israel, no a las demás naciones. La ley, hermanos, fue clavada en la cruz, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. La iglesia, hermanos, fue establecida bajo los preceptos de Cristo. Y Hebreos capítulo 9 habla en detalle acerca de esto. Conclusión. Por lo que hemos estudiado, hermanos, nos hemos dado cuenta y aún más afirmamos que la iglesia de Cristo es 100% espiritual y que no tiene en ningún momento introducción humana. Hermanos, les ruego, en el nombre del Señor, no hagamos de la iglesia de Cristo una denominación importando doctrinas humanas que no van de acuerdo a la sana doctrina. La iglesia de Cristo, hermanos, tiene que ser predicada en toda su plenitud y grandeza. Cantemos con las fuerzas de nuestros corazones, Colosenses 3, 16 al 17, así lo enseña. Unidos en Cristo y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y con fervor. Una fe, dice ahí un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, una misma esperanza. ¿Se acuerda usted de Efesios 4:3? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Tenemos que cuidar, hermanos, la sana doctrina. Si no, habremos trabajado en vano. Si no, no tenemos a Dios, ni tenemos al Padre. ¿Cuántas iglesias de Cristo hay que ya no son iglesias de Cristo? Que ya no tienen ni al Padre ni al Hijo, sino solamente espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por haber apostatado, por haber cambiado, por haber abandonado, por haberse desviado de la fe. Vamos a orar. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre da la gloria por tu poder, por tu misericordia. Gracias por esta estación de Radio Amiga, mensaje de amor para salvación. Gracias, Señor, por los radioescuchas, por este programa y conocer la verdad, por este siervo tuyo y por esta tu palabra expuesta en este día. Bendice tu obra y bendice también a nuestros enfermos, dándoles la salud que tanto necesitan. Gracias por la lluvia, Señor. Gracias por el campesino que trabaja la tierra. A tu nombre sea la gloria hoy y siempre. En el nombre de Jesús oramos a ti para agradecerte. Amén y amén. Próximo martes y jueves, ayudados de Dios, a las 4 en punto. Dios bendiga a todo su pueblo.